Capítulo 5. Bakugo. El aire de la mañana era fresco, pero para Izuku cada paso se sentía como si un clavo ardiente se hundiera en su costado derecho. La ambulancia lo había dejado a 2 calles de su casa, tal como Naomasa había coordinado. El detective se quedó un momento observándolo desde el vehículo, con una mezcla de lástima y sospecha profesional, antes de cerrar las puertas. Izuku caminaba con la mano izquierda presionando su costado derecho, sintiendo el latido rítmico del dolor que la puñalada de Himiko le recordaba en cada paso. La ambulancia lo había dejado a 2 calles, y el silencio de la madrugada en Shizuoka le resultaba insoportable. Cada crujido de las hojas secas bajo sus pies le sonaba como el chasquido de los huesos de aquel hombre en el callejón. «Rómpete». La palabra rebotaba en las paredes de su cráneo. Ya no era solo una orden. Era la sentencia que él había ejecutado. Entró en su casa como un intruso, evitando que el suelo de madera del pasillo delatara su presencia. Inko seguía durmiendo, ajena a que su hijo acababa de cruzar la línea que separa a un héroe de un verdugo. Al cerrar la puerta de su habitación, Izuku se desplomó contra la madera, dejándose deslizar hasta el suelo. Se quedó allí, en la penumbra, mirando sus manos fijamente. Estaban limpias de sangre física, pero él las sentía pesadas, teñidas de una mancha invisible que el jabón no podía quitar. Se llevó las manos a la cara y ahogó un sollozo. Su garganta, inflamada y desgarrada por el esfuerzo del kirk, emitió un sonido quebrado, un rastro de aire que le quemó las cuerdas vocales. Había matado a alguien. No importaba la droga, no importaba el peligro. Él, el chico que analizaba héroes con admiración, había usado su don más oscuro para desmantelar a un ser humano como si fuera un juguete roto. El reloj digital marcaba las 7:45 am. Izuku se obligó a levantarse. Tenía poco más de 1 hora antes de salir hacia la UA, que ese día abría sus puertas a las 9 am para la ceremonia de ingreso. Se desnudó con movimientos mecánicos, evitando mirar el espejo hasta el último momento. Cuando finalmente lo hizo, la imagen le devolvió el reflejo de un extraño. Tenía la piel pálida, ojeras profundas que parecían hematomas y una gasa blanca manchada de un rojo pálido en su costado derecho. Ambió la gasa con manos temblorosas. El corte de Himiko era limpio, pero profundo. Al tocarse la piel, recordó el aroma metálico de la chica y su beso sangriento. Se sintió sucio, marcado por una villana que ahora conocía. Se ajustó el cuello de la camisa blanca del uniforme de la UA hasta el último botón, ocultando el vendaje y los estigmas de la noche anterior. Se puso la chaqueta gris. Al abotonarla, sintió que se ponía un disfraz que le quedaba grande. Se miró las manos una vez más y apretó los puños. Buscó desesperadamente su bloque de notas amarillo, pero recordó con un pinchazo de angustia que lo había perdido en el callejón junto con su lápiz. Se sentía desnudo, despojado de su única forma de comunicación segura. Revolvió sus cajones hasta encontrar un cuaderno pequeño, de tapas negras, que había guardado hace años. Era sobrio, casi fúnebre. A las 8:15 am, Melissa Shield envió un mensaje. «Estoy fuera, Izuku. Vamos juntos». Izuku tomó su mochila, se aseguró de que su rostro no mostrara el abismo que llevaba dentro y salió de su habitación. Pasó por la cocina, dejó una nota rápida para su madre diciendo que se iba temprano con Melissa para no despertarla, y cruzó el umbral de su casa. Caminó hacia Melissa, quien lo esperaba en la esquina. Ella notó de inmediato su palidez y la rigidez de sus hombros. Izuku no la miró a los ojos. Simplemente se colocó a su lado, aferrando su cuaderno negro contra el pecho como si fuera lo único que evitaba que su alma se desmoronara por completo. Caminaron hacia la UA en un silencio sepulcral, mientras el sol de la mañana brillaba con una ironía cruel sobre el chico. El sol de las 8:30 am golpeaba el cristal de la estación de tren, pero Izuku sentía que caminaba por un túnel de hielo. Melissa caminaba a su lado, manteniendo un paso constante, estudiando de reojo la rigidez de la mandíbula de Izuku y la forma en que su mano izquierda se hundía en su costado, apretando la gasa a través de la tela del uniforme. Se detuvieron en un rincón apartado del campus de la UA, bajo la sombra de un cerezo que aún no florecía. Izuku se apoyó contra el tronco, cerrando los ojos. El ruido de los demás estudiantes, sus risas, sus gritos, el uso casual de sus quirks, le perforaba los oídos.
Cada sonido fuerte le devolvía el crack seco de la noche anterior. Melissa no lo abrazó. No le dijo que todo estaría bien. En lugar de eso, se paró frente a él, bloqueando la vista de los demás, y le puso una mano firme en el hombro, apretando lo suficiente para que él regresara al presente. Izuku. Mírame, dijo ella, con una voz baja y práctica. Tienes la respiración demasiado alta. Si entras así, tus pulmones van a presionar la vida y vas a empezar a sangrar antes de la primera hora. Izuku abrió los ojos. Estaban nublados, inyectados en sangre por la falta de sueño. Sacó su cuaderno negro y escribió con trazo rápido. Sigo escuchándolo. El sonido de los huesos. No puedo estar aquí con ellos. Ellos son héroes. Yo no sé qué soy. Las letras del peliverde denotaban la angustia y la inseguridad con la que escribía. Melissa le arrebató el cuaderno antes de que terminara la frase. Lo cerró de golpe. Tú eres un estudiante de la UA que tuvo una mala noche, sentenció ella, sin rastro de lástima. Lo que pasó en el callejón fue una anomalía técnica. Un villano drogado y una situación de vida o muerte. No te estoy pidiendo que lo olvides, te estoy pidiendo que lo encapsules. Ella metió la mano en su maletín y sacó un pequeño frasco de pastillas y una botella de agua. Le tendió una. Es un antiinflamatorio fuerte para tu garganta. Si no bajas la hinchazón, ni siquiera vas a poder tragar saliva sin que parezca que te estás asfixiando. Tómala. Izuku obedeció en silencio. El agua fría le escocía la laringe, pero el gesto pragmático de Melissa lo ayudó a salir del espiral de pánico. Ella no lo miraba con miedo, ni con la fascinación retorcida de Toga. Lo miraba como un ingeniero mira una pieza de maquinaria valiosa que ha sufrido un daño severo pero reparable. Escucha, continuó ella, ajustándole el cuello de la camisa para asegurarse de que las vendas quedarán totalmente invisibles. Hoy vas a ser el chico mudo. Yo hablaré por los dos si es necesario. Si Bakugo se acerca, yo me encargo. Tu único trabajo es no perder el control de tu voz. Si sientes que vas a hablar, muérdete la lengua hasta que sepa a sangre, pero no abras la boca. Izuku asintió levemente. La frialdad de Melissa era exactamente lo que necesitaba. La cursilería lo habría hecho llorar, y llorar significaba forzar la garganta. Bien, Melissa le devolvió el cuaderno negro y le puso el lápiz metálico en la mano. Camina derecho. Si te encorvas por el dolor, Aizawa lo notará en un segundo. Izuku enderezó la espalda, ignorando el pinchazo agudo en sus costillas. Se ajustó la mochila, apretó su cuaderno contra el pecho y, por primera vez en la mañana, sus ojos verdes recuperaron un rastro de enfoque. Caminaron hacia la enorme puerta de la clase 1A. Melissa puso la mano en el pomo y miró a Izuku una última vez. Puertas adentro, eres Midoriya Izuku, el genio analista. Lo que pasó en el callejón se queda en el callejón. Melissa abrió la puerta. La puerta del salón 1A se deslizó con un estruendo metálico que hizo que Izuku diera un respingo imperceptible, apretando el cuaderno negro contra sus costillas heridas. El caos en el aula era absoluto. En el centro del pasillo, un chico de complexión robusta y lentes rectangulares, Tenya Ida, movía los brazos de forma robótica, picando el aire con indignación frente al escritorio de Bakugo. Es una falta de respeto al mobiliario de esta institución y a los héroes que nos precedieron. Exclamaba Ida con una voz que resonaba en las paredes. Baja los pies de esa mesa de inmediato. Cierra la boca, 4 ojos. Gruñó Bakugo, balanceándose en la silla con una sonrisa cargada de desprecio. Haré lo que me dé la maldita gana. Pero en cuanto la figura de Izuku cruzó el umbral, el mundo de Bakugo se detuvo. Sus ojos carmesí se clavaron en el peliverde. La silla golpeó el suelo con un estruendo seco que hizo que Izuku sintiera un eco del callejón en sus oídos. Crack. Bakugo se puso en pie de un salto, apartando a Ida de un empujón. Caminó hacia Izuku con una agresividad depredadora, sus pasos pesados haciendo vibrar el suelo. Melissa dio un paso al frente, interponiéndose levemente entre ambos, pero Bakugo la ignoró por completo, fijando su mirada en el rostro pálido y sudoroso de Izuku. Tú. Rugió Bakugo, deteniéndose a escasos centímetros de Izuku. Maldito Deku. ¿Qué demonios haces aquí? Izuku no retrocedió, no porque fuera valiente, sino porque el dolor en su costado derecho lo mantenía anclado al suelo.
Bajó la mirada al suelo, aferrando su cuaderno negro con una fuerza que le blanqueaba los nudillos. Ni siquiera te presentaste al examen de admisión. Bakugo lo tomó de la solapa de la chaqueta gris, sacudiéndolo levemente. Te pasaste meses desaparecido y ahora apareces aquí como si nada. ¿Crees que por ese maldito video del villano de lodo y por ser el favorito de All Might tienes derecho a estar en el mismo salón que yo? Bakugo apretó el agarre y el rostro de Izuku se contrajo en una mueca de agonía pura. El tirón en la chaqueta estaba estirando los puntos de sutura de su costado. Una gota de sudor frío le bajó por la sien. Suéltalo, Bakugo. Intervino Melissa, poniendo una mano firme sobre el brazo del rubio. Su voz era gélida, profesional. Izuku está aquí por méritos propios bajo un programa especial. Y si no lo sueltas ahora, estarás rompiendo las reglas de conducta antes de que empiece la primera clase. No me vengas con esa mierda, nerd. Bakugo se inclinó más hacia Izuku, su respiración caliente golpeando el rostro del chico mudo. Dime algo, maldito extra. Usa esa boca de una vez. ¿Cómo entraste? ¿Qué trato hiciste con All Might? Izuku sintió que el monstruo en su garganta se agitaba. El estrés, el dolor físico y la humillación estaban empujando sus cuerdas vocales al límite. Quería gritarle que lo dejara en paz, quería decirle que deseaba no estar allí, pero recordó la advertencia de Melissa. Muérdete la lengua hasta que sepa a sangre. Izuku apretó los labios hasta que se volvieron blancos. No emitió ni un solo sonido, solo sostuvo la mirada de Bakugo con unos ojos verdes que ya no tenían rastro de la admiración de antes, sino un vacío oscuro que desconcertó al rubio por un segundo. Si han venido aquí para jugar a las peleas, pueden recoger sus cosas e irse a casa. Una voz cansada, como el arrastrar de piedras, cortó la tensión del salón. Todos giraron la cabeza. En el suelo, cerca de la puerta, un hombre envuelto en un saco de dormir amarillo los observaba con ojos inyectados en sangre. Shota Aizawa se puso en pie, saliendo de su capullo con una lentitud amenazante. Su mirada se detuvo un segundo extra en Izuku, notando la palidez y la forma en que se protegía el costado. Les tomó 8 segundos guardar silencio, dijo Aizawa, sacando un uniforme de gimnasia del saco. El tiempo es limitado. Son poco racionales. Bakugo soltó la chaqueta de Izuku con un bufido, pero antes de alejarse, le susurró al oído con un tono cargado de veneno. No sé qué truco usaste para entrar, Deku, pero voy a descubrirlo. Y cuando lo haga, te sacaré de aquí a patadas. Izuku se tambaleó levemente cuando Bakugo lo soltó. Melissa lo sostuvo del brazo, estabilizándolo. Izuku abrió su cuaderno negro y, con mano temblorosa, escribió una sola palabra mientras Aizawa los mandaba a todos al campo de entrenamiento. Gracias. Se lo mostró a Melissa, quien solo asintió con gravedad. El verdadero desafío apenas comenzaba. La prueba física de Aizawa. Y con una puñalada en el costado y el trauma de un asesinato en la mente, sobrevivir a la primera hora parecía una misión imposible. El sol de la mañana golpeaba el asfalto del campo de entrenamiento con una indiferencia cruel. Los estudiantes de la clase 1A, ya uniformados con sus trajes de gimnasia azules, se alineaban frente a Shota Aizawa, quien sostenía un dispositivo digital de medición con aburrimiento manifiesto. Izuku caminaba con una rigidez antinatural. El traje de gimnasia, más ceñido que el uniforme de diario, rozaba constantemente la gasa de su costado. Cada vez que inhalaba profundo para calmar las náuseas del trauma, la herida le recordaba su pecado con un pinchazo eléctrico. Aizawa comenzó a llamar a los estudiantes para las pruebas. Carrera de 50 metros, fuerza de agarre, saltos laterales. Izuku se mantuvo al final de la fila, con el cuaderno negro apretado contra el pecho, observando cómo sus compañeros desplegaban quirks brillantes y llenos de vida. Bakugo lanzó la pelota con una explosión ensordecedora de 705 metros, gritando un muere. Que hizo que Izuku cerrara los ojos con fuerza, tapándose los oídos por el eco del estallido. Cuando llegó el turno de Izuku para la prueba de lanzamiento, dio un paso al frente con el rostro ceniciento. Midoriya. La voz seca de Aizawa lo detuvo antes de que entrara al círculo de lanzamiento. El profesor se acercó a él, sus cintas de captura flotando levemente alrededor de su cuello como serpientes blancas.
Vi el informe de anoche de Naomasa, susurró Aizawa, lo suficientemente bajo para que solo Izuku y la cercana Melissa escucharan. Tienes puntos de sutura en el oblicuo derecho y una inflamación severa en la laringe. No eres estúpido, ¿verdad? Si intentas lanzar esa pelota con la rotación del tronco que requiere, abrirás la herida antes de que toque el suelo. Izuku bajó la mirada, abriendo su cuaderno para escribir, pero Aizawa puso una mano sobre la página, cerrándola. No te molestes. Por hoy, estás al margen, sentenció el profesor con ojos gélidos. Quédate con la chica Shield y observa. No me sirve de nada un estudiante que se desangra en el primer periodo por exceso de celo. Considera esto tu primera lección de racionalidad. Conoce tus límites físicos antes de intentar romper los metafísicos. Izuku asintió, sintiendo una mezcla de alivio y humillación. Se retiró a la orilla del campo, sintiendo la mirada de fuego de Bakugo quemándole la nuca. Shield, Melissa. Sigues tú. Melissa entró al círculo. El aire a su alrededor pareció cargarse de una presión invisible. Ella miró a All Might, que observaba desde la distancia, y luego a Izuku. Quería demostrar que era digna, que el Kirk que le habían confiado no era un error. Cuando se preparó para lanzar, Izuku notó el cambio en su postura. Sus piernas se tensaron y una estela de rayos rojizos empezó a recorrer su brazo derecho. Melissa inhaló, concentrando todo el One for All en su extremidad superior. Va a romperse el brazo entero. Pensó Izuku con horror, dando un paso instintivo hacia adelante. Justo cuando ella iba a soltar el golpe, el cabello de Aizawa se elevó y sus ojos brillaron en un rojo intenso. El aura de Melissa se extinguió de golpe. ¿Qué? Murmuró ella, tambaleándose por la inercia del movimiento interrumpido. Racionalidad, Shield, dijo Aizawa, borrando su Kirk. Por lo que veo, no tienes control sobre ese poder. Si hubieras lanzado eso con toda tu fuerza, tu brazo habría quedado inutilizado por meses. No estamos aquí para que se destruyan a sí mismos por una simple marca en un examen. Melissa apretó los dientes, frustrada pero consciente de que el profesor tenía razón. Miró la pelota en su mano y recordó las palabras de All Might sobre la concentración. Solo un punto. Solo la punta del dedo. Se preparó de nuevo. Esta vez, la energía no recorrió todo su brazo, sino que se concentró en una espiral violenta en su dedo índice. ¡Smash! Gritó ella. Un estallido de aire comprimido sacudió el campo de entrenamiento. La pelota salió disparada como un proyectil, perdiéndose en las nubes. El dedo de Melissa se tornó de un color púrpura oscuro al instante, rompiéndose bajo la presión del 100% concentrado en un solo punto, pero el resto de su brazo estaba intacto. Aizawa giró la pantalla hacia la clase. 705,3 metros. Apenas unas décimas por encima de Bakugo. Mientras la clase murmuraba con asombro, Melissa regresó cojeando levemente por el impacto del retroceso hacia donde estaba Izuku. Él la recibió con el cuaderno abierto. ¿Estás bien? Duele como el infierno, susurró ella, sosteniendo su dedo roto, pero con una chispa de triunfo en los ojos. Pero al menos sigo entera. ¿Y tú? Izuku miró hacia el campo. Bakugo estaba paralizado, mirando a Melissa con una furia silenciosa que prometía una tormenta. Izuku volvió a escribir en su cuaderno negro, su mano ya no temblaba tanto, pero su letra seguía siendo sombría. Aizawa sabe. Todos están mirando. Siento que el aire aquí es demasiado pesado. Melissa suspiró, recostando su hombro contra el de él en un gesto de apoyo mudo. En ese momento, Izuku se dio cuenta de algo aterrador. Melissa estaba dispuesta a romperse los huesos para ser una heroína, mientras que él tenía miedo de decir una sola palabra. La brecha entre ellos nunca se había sentido tan profunda. Tras finalizar las pruebas, el ambiente en el vestidor de hombres era pesado. Izuku se mantuvo en el rincón más alejado, esperando a que todos se marcharan para poder cambiarse sin que nadie viera la gasa empapada en su costado. Bakugo pasó a su lado, golpeándole el hombro con fuerza deliberada, pero Izuku ni siquiera se quejó. El dolor físico era un ruido blanco comparado con la estática en su cabeza. Cuando el último estudiante salió, Izuku se despojó lentamente de la camiseta de gimnasia. La herida supuraba un poco. El esfuerzo de mantenerse erguido había tensado los puntos. Justo cuando iba a limpiar la zona con una toalla, la puerta se abrió. No era un estudiante.
Era Aizawa. El profesor ya no vestía su saco de dormir. Sus ojos estaban rojos, no por su kirk, sino por la falta de sueño crónica. Se apoyó contra el marco de la puerta, observando la herida de Izuku con una frialdad clínica. Ese corte es de un cuchillo mariposa, dijo Aizawa, su voz arrastrándose como lija. Un arma de callejón. Nada que ver con un entrenamiento de héroes. Izuku se cubrió rápidamente con la toalla, buscando su cuaderno negro en el banco, pero Aizawa fue más rápido. Se acercó y puso un archivo sobre el banco de madera. Era una foto forense del hombre que Izuku había roto anoche. He estado persiguiendo el rastro del Overclock durante 3 semanas, Midoriya, susurró Aizawa, inclinándose hacia él. Es 1000 veces peor que el Trigger. El Trigger crea monstruos físicos. El Overclock crea genios psicóticos con reflejos de milisegundos. Anoche, tú detuviste a uno. Pero lo hiciste de una forma que... Aizawa hizo una pausa, mirando fijamente a los ojos aterrados de Izuku. Incluso a un profesional le daría pesadillas. Izuku tomó su lápiz metálico y escribió con dedos espasmódicos. Él iba a matarla. Yo solo quería que se detuviera. Y se detuvo. Para siempre, replicó Aizawa. Naomasa dice que sus extremidades nunca volverán a funcionar. Sus nervios se calcinaron por la combinación de la droga y tu orden. Aizawa guardó el archivo y se cruzó de brazos. Estoy trabajando en las sombras para encontrar al distribuidor. Si el Overclock llega a las masas, la sociedad de héroes colapsará porque no podremos reaccionar a tiempo. Tú eres el único que ha visto la droga en acción y ha sobrevivido para contarlo. Izuku volvió a escribir, sus ojos llenos de una súplica muda. La OA y la policía me vigila por lo que hice. Aizawa guardó silencio un momento. Sus cintas de captura colgaron pesadamente. No lo sé todavía. Pero te diré esto. Si vas a estar en mi clase, vas a ser mi informante. Quiero cada detalle de esa chica que mencionaste, la que te apuñaló. Si ella está ligada a la droga, tú eres nuestro cebo, no me malentiendas Midoriya, no te usaré de carnada. Pero si en dado caso Dios no quiera esa villana te vuelve a contactar con el primero que vendrá será conmigo, ¿entendido? El profesor se dio la vuelta para salir, pero se detuvo antes de cerrar la puerta. Cúbrete bien esa herida. Izuku se quedó solo en el vestidor, temblando. Ahora no solo cargaba con la culpa de un asesinato frustrado y el acoso de Bakugo. Ahora era el peón de Aizawa en una guerra contra una droga que amenazaba con destruir todo lo que All Might había construido. Salió del vestidor y encontró a Melissa esperándolo en el pasillo. Ella no preguntó nada, solo vio la mirada de Izuku y supo que el descanso se había terminado oficialmente. La cafetería de la OA era un hervidero de energía. El olor a arroz blanco y estofado de Lunch Rush llenaba el aire, intentando disipar el rastro de antiséptico que Izuku aún sentía en su nariz. Melissa, actuando como su guardiana silenciosa, lo guió hasta una mesa algo apartada, pero no lo suficiente para que pareciera que se escondían. De pronto, una chica de mejillas rosadas y una sonrisa radiante se sentó frente a ellos con su bandeja. «Hola. Soy Ochako Uraraka», dijo con entusiasmo. Y él es Iida-kun, el que estaba regañando a Bakugo esta mañana. Vaya forma de entrar al salón, chicos. Tenya Iida se sentó con una rigidez impecable, haciendo una reverencia sentada. Lamento si fui demasiado ruidoso antes. Es un honor estar en la misma clase que la joven Shield Y. Miró a Izuku con respeto, el joven Midoriya. He visto el video del villano de lodo. Tu valentía al lanzarte sin dudar fue lo que me inspiró a esforzarme más en el examen. Izuku sintió un nudo en la garganta. La amabilidad de Iida le dolía. Si supieras lo que hice anoche, si vieras al hombre que rompí, no me llamarías valiente, pensó. Tomó su cuaderno negro y, con una sonrisa pequeña y forzada, escribió. Gracias, Iida-kun. Solo hice lo que cualquiera haría. ¡Qué modesto!, exclamó Uraraka, ajena al tormento interno de Izuku. Y tu Kirk debe ser increíble para que All Might te tenga tanta estima. ¿Es de emisión de sonido? Melissa intervino rápidamente, notando que Izuku palidecía ante la pregunta. Es un Kirk muy delicado, Uraraka-san. Le causa mucha tensión física, por eso hoy no pudo participar en las pruebas. Pero Izuku es el mejor analista que conozco.
Él ve cosas que nosotros pasamos por alto. El almuerzo transcurrió de forma sorprendentemente amena. Uraraka bromeaba sobre la gravedad y Ida explicaba las reglas de la cafetería con una pasión desmedida. Por un momento, bajo la luz del sol que entraba por los grandes ventanales, Izuku sintió que podía pertenecer allí. Que quizás, si se esforzaba lo suficiente, el dictador moriría y el héroe nacería. Justo cuando Izuku empezaba a relajarse y a probar un bocado de su katsudon, su teléfono vibró en el bolsillo del pantalón. Pensó que sería un mensaje de su madre. Con dedos temblorosos, lo sacó. La pantalla mostraba una notificación de un número desconocido. Al abrirlo, el aire se escapó de sus pulmones. Era una foto tomada desde un ángulo elevado, justo cuando él y Melissa cruzaban la puerta principal de la UA esa mañana. En la imagen, se notaba perfectamente cómo Izuku se presionaba al costado herido. Debajo de la foto, un texto. Te ves tan lindo con ese uniforme, pequeño dictador. Me muero por ver cómo se ve manchado de rojo otra vez. ¿Te dolió mucho mi regalito? Izuku soltó el palillo. Sus manos empezaron a temblar de forma violenta. El katsudon, que hace un segundo parecía delicioso, ahora le sabía ceniza y hierro. Izuku, ¿pasa algo?, preguntó Uraraka, inclinando la cabeza con preocupación. Izuku guardó el teléfono de un golpe, escondiéndolo como si fuera una granada a punto de estallar. Melissa lo miró de reojo, detectando el cambio instantáneo en su lenguaje corporal. Los hombros tensos, la mirada perdida, el sudor frío. Escribió rápidamente en su cuaderno, con una letra que era apenas un garabato. No me siento bien. Necesito ir al baño. Se levantó de golpe, casi tirando la silla. Ida y Uraraka se quedaron desconcertados, pero Melissa se puso en pie de inmediato. Yo lo acompaño, creo que el medicamento le dio náuseas, mintió ella con agilidad, dándoles una sonrisa de disculpa. Nos vemos en el salón. Una vez en el pasillo desierto, Izuku se apoyó contra la pared, hiperventilando. Le mostró el mensaje a Melissa. Ella palideció, sus dedos apretando el teléfono con una fuerza que hizo crujir la carcasa. Ella estuvo allí, susurró Melissa. Nos siguió hasta la academia. Izuku, esto es acoso de una villana. Tenemos que decírselo a Aizawa ahora mismo. Izuku negó con la cabeza frenéticamente. Tomó el cuaderno. Si se lo decimos, Aizawa me usará como cebo. No quiero que ella se acerque a la escuela. Si ella está aquí, es por mi culpa. En ese momento, el teléfono volvió a vibrar. Un segundo mensaje. No le digas a la chica rubia, o tendré que cortarle algún dedito. Guarda nuestro secreto, Izuku-kun. Nos vemos pronto. Izuku guardó el cuaderno negro y cerró los ojos, sintiendo que las paredes de la UA, que antes parecían un refugio, ahora eran las rejas de una jaula donde Himiko Toga lo observaba desde afuera, esperando el momento exacto para hacerlo gritar de nuevo. Supongo que no me queda otra opción que decírselo a Aizawa. Escribo el peli verde en su cuaderno. El aire en el pasillo se sentía más pesado que nunca. Izuku miró a Melissa, quien sostenía el teléfono con una mezcla de furia y terror técnico. El segundo mensaje de Toga, amenazando directamente el dedito de Melissa, fue el punto de quiebre. Izuku no podía permitir que su pecado del callejón arrastrara a la única persona que le había tendido la mano sin juzgarlo. Con un movimiento brusco, Izuku le arrebató el teléfono. Sus ojos verdes, antes nublados por el pánico, se afilaron con una resolución amarga. Escribió en su cuaderno negro con trazos violentos. Ella te amenazó. No voy a dejar que te toque. Melissa asintió, su rostro endurecido por la seriedad. Ve. Yo regresaré al salón para que no sospechen que estamos juntos en esto. Si Bakugo pregunta, diré que fuiste a la enfermería por el mareo. Izuku corrió por los pasillos de la UA, ignorando el pinchazo agudo en su costado que amenazaba con reabrir los puntos. Llegó a la sala de profesores y, tras un momento de duda, golpeó la puerta con los nudillos temblorosos. Aizawa abrió la puerta. Ya no llevaba el saco de dormir. Vestía su traje de héroe negro, con las gafas de visión nocturna colgando de su cuello. Al ver a Izuku hiperventilando y con el teléfono en la mano, su expresión cansada se transformó en una de alerta inmediata. Midoriya. ¿Qué sucede?
Preguntó Aizawa, cerrando la puerta tras él para que nadie más escuchara. Izuku no escribió. Simplemente le tendió el teléfono con la pantalla encendida en el chat del número desconocido. Aizawa tomó el dispositivo. Sus ojos recorrieron la foto de la entrada y los mensajes de Toga. Un silencio sepulcral llenó el pasillo. La mandíbula del profesor se tensó tanto que Izuku temió que se rompiera. Esa chica, la de los 2 moños, susurró a Aizawa, su voz volviéndose peligrosamente gélida. Así que no solo te apuñaló, sino que tiene el descaro de vigilar las puertas de la OA. Izuku tomó su cuaderno y escribió. Amenazó a Melissa. Aizawa le devolvió el teléfono e hizo un gesto para que lo siguiera a un rincón más privado del pasillo. Escúchame bien, Midoriya, dijo Aizawa, bajando el tono. Esto confirma mis sospechas. Esta chica, Toga, no es una criminal común. El hecho de que use la palabra dictador y se burle de tu Kirk significa que está fascinada con la violencia que desataste. Para ella, eres una obra de arte retorcida. Aizawa puso una mano en el hombro de Izuku, apretando con una firmeza que era mitad advertencia, mitad protección. No le respondas. No borres los mensajes. A partir de ahora, cada comunicación que recibas irá directamente a mi base de datos y a la de Naomasa. Vamos a rastrear la señal, pero ella es escurridiza. Probablemente usa un teléfono desechable o un kit de interferencia. Izuku escribió, con la mano temblorosa. ¿Qué debo hacer? Ella dijo que me vería pronto. Vas a seguir siendo el estudiante mudo, sentenció Aizawa. No cambies tu rutina. Si ella cree que te tiene acorralado, bajará la guardia. Izuku asintió, guardando el teléfono como si fuera una brasa ardiendo. Y Midoriya, Aizawa lo miró fijamente a los ojos. Sé que tienes miedo de volver a usar tu voz. Pero si ella aparece, y no hay nadie cerca para ayudarte, no dudes. No dejes que te rompa ella a ti. Izuku regresó al salón 1, justo a tiempo para la clase de la tarde. Al entrar, la luz del sol golpeaba la pizarra, y ahí estaba All Might, con su traje de la Edad de Plata, riendo y anunciando la primera clase de entrenamiento de combate. Yo estoy entrando por la puerta como una persona normal. Gritó el símbolo de la paz. Toda la clase estalló en vítores. Uraraka gritaba de emoción, y Ida tomaba notas frenéticamente y Bakugo sonreía con una malicia pura, frotándose las palmas de las manos. Izuku se sentó en su pupitre, al fondo. Miró a Melissa, quien le dio un breve asentimiento desde su asiento. Luego miró a All Might, el hombre que creía en él. La atmósfera en el vestuario de la OA era eléctrica. Mientras los demás chicos se maravillaban con sus trajes de neopreno, armaduras ligeras y accesorios de alta tecnología, Izuku se encontraba en un rincón, oculto tras una fila de casilleros. All Might, sin previo aviso y en su primer día como profesor, ya había preparado una clase práctica, un combate 2 vs 2 al azar como primer práctico de la clase de heroísmo perfecto para estrenar sus trajes y para empezar a ver cómo era el trabajo real de héroe. El traje de Izuku no fue diseñado para ser visto. Fue diseñado para desaparecer. Desde lejos, lo único que se percibe es una silueta oscura, limpia de detalles, sin nada que la distinga del resto de las sombras. No hay colores que resalten, no hay símbolos que reclamen atención. Es negro pero no un negro elegante o estilizado, sino uno opaco, absorbente, como si la tela se tragara la luz en lugar de reflejarla. Al acercarse, esa simplicidad no se rompe, se vuelve más incómoda. La prenda superior se ajusta a su cuerpo con una precisión que no parece hecha para lucirlo, sino para limitarlo. No es un traje rígido ni blindado. Es flexible, pero firme, como si cada centímetro estuviera calculado para no dejar espacio de más. Las mangas largas cubren completamente sus brazos, marcando apenas la musculatura debajo, con arrugas naturales. No hay adornos. No hay diseño heroico. Solo función. El cuello se eleva más de lo normal, abrazando su garganta con una presión sutil pero constante. No es incómodo a simple vista, pero tampoco parece cómodo. Es el tipo de ajuste que uno no elegiría a menos que necesitara sentir ese control todo el tiempo. Y ahí, en contraste brutal con la tela, aparece la máscara. No sigue la lógica del resto del traje. Mientras todo en él es flexible, silencioso, casi orgánico, la máscara es dura. Metal. Oscuro, mate, sin brillo. No refleja rostros ni luces.
No devuelve nada. Es una superficie cerrada que cubre completamente la boca y se extiende sobre la mandíbula, encajando con precisión en el rostro de Izuku. Pequeñas ranuras recorren su superficie, líneas finas y exactas que rompen la uniformidad del metal. No son decorativas. Son necesarias. Por ahí entra y sale el aire, filtrado, controlado, medido. Cada respiración pasa por ese sistema. Cada intento de palabra también. Debajo, el resto del traje continúa en la misma línea de negación. Los pantalones son simples, negros, sin refuerzos visibles, sin compartimentos llamativos. Caen de forma natural, sin buscar imponerse. Las botas son funcionales, diseñadas para moverse sin hacer ruido, sin dejar huella más de lo necesario. Y después están las cintas. Enrolladas en sus brazos, descansando como si fueran parte de él, destacan de inmediato. Blancas. Demasiado blancas para ese conjunto. Rompen el negro como una herida abierta en medio de la oscuridad. Útiles para capturar a villanos sin necesidad de usar su Kirki, también útiles para transportarse si es necesario, inspiradas en las de Aizawa Sensei. En su cintura 3 bolas de humo a cada lado útiles para cuando quiera desaparecer. Y en el centro de todo eso no hay símbolo. Nada que recuerde a All Might. Nada que sugiera legado. Nada que insinúe esperanza. Izuku no lleva ese traje para representar algo. Lo lleva porque siente que no debería representar nada. Ni colores. Ni ideales. Ni promesas. Solo control. Solo silencio. El traje no es una extensión de quien quiere ser. Es un reflejo de lo que cree que es. El contraste en el túnel de preparación no podría ser más violento. De un lado, Melissa Shield brilla como un faro de esperanza. Su traje es una oda vibrante a la edad de oro, con el azul, rojo y blanco resplandeciendo bajo las luces halógenas. Sus gafas de alta tecnología emiten un tenue resplandor azulado sobre sus ojos, analizando vectores de viento y densidad de materiales con una interfaz que recuerda a la precisión de Industrias Stark. Ella es el futuro del heroísmo. Brillante, tecnológica y heredera del símbolo de la paz. Del otro lado, Izuku es una mancha de sombra. El inicio de la prueba. Héroes vs. Villanos. Equipo A y equipo D, comiencen. La voz de All Might retumbó por los altavoces del área urbana. La tensión en el edificio de entrenamiento era sofocante. Las cámaras de seguridad parpadeaban, captando el contraste entre el hielo que empezaba a cubrir los pasillos y el brillo tecnológico de Melissa. Héroes, Todoroki Momo, vs. Villanos, Melissa y Uraraka. El cronómetro apenas había comenzado a correr cuando un crujido ensordecedor recorrió los cimientos del edificio. No hubo advertencia, ni estrategia compartida entre Todoroki y Momo. Shoto simplemente puso la palma de su mano derecha sobre la pared exterior. En un parpadeo, una marea de hielo azulado y afilado subió por los pasillos, sellando puertas, ventanas y conductos de ventilación. Dentro de la sala del núcleo, Melissa y Uraraka ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. El frío les robó el aliento. Sus pies quedaron anclados al suelo en milisegundos. Uraraka soltó un grito ahogado antes de que el hielo le llegara a las rodillas, inmovilizándola por completo. Melissa, gracias a sus gafas de interfaz, vio el pico de temperatura caer en picada. Uraraka, salta. Intentó gritar, pero el hielo ya estaba trepando por sus botas de Island. Melissa sabía que si no se movía ahora, el ejercicio acabaría antes de empezar. Desesperada, concentró el poder en sus piernas. Sus gafas parpadearon en rojo. Advertencia. Densidad ósea insuficiente. Solo una vez. Rugió Melissa. Smash. La explosión de aire comprimido rompió el hielo a su alrededor, pero el sonido que siguió fue el de un cristal quebrándose. Soltó un alarido de dolor puro mientras salía despedida hacia adelante, cayendo de forma errática. Intentó lanzar un puñetazo al aire para crear una onda de choque que detuviera a quien entrara por la puerta, pero su brazo derecho se puso de un color púrpura oscuro al instante. Los capilares estallaron bajo la piel de su traje de All Might. La puerta de acero se desintegró, no por un golpe, sino porque el hielo la volvió tan quebradiza que colapsó. Todoroki Shoto entró caminando con las manos en los bolsillos. Su aliento formaba nubes de vapor en el aire gélido.
No miró a Uraraka, que temblaba de frío, ni mostró emoción al ver a Melissa en el suelo, sosteniendo su brazo roto y con una pierna inútil. No te muevas, dijo Todoroki con una voz plana, carente de cualquier empatía. Si intentas usar ese poder otra vez, tus huesos se volverán polvo. Ya has perdido. Melissa intentó arrastrarse hacia la bomba, con las gafas colgando de un lado de su rostro, proyectando errores de sistema sobre su ojo derecho. Todavía, puedo, susurró, pero el dolor era un muro infranqueable. Todoroki pasó junto a ella con una indiferencia que dolía más que el hielo. Sin siquiera esforzarse, estiró la mano y tocó el núcleo de la bomba. Los héroes ganan. Los villanos han sido contenidos. La voz de All Might por el altavoz tembló ligeramente. El símbolo de la paz veía a su sucesora destrozada en el suelo y al hijo de su rival directo ganando sin despeinarse. En la sala de monitores, el silencio era sepulcral. Los demás estudiantes miraban la pantalla con miedo. Todoroki estaba en otro nivel. Pero Izuku no tenía miedo. Tenía una furia gélida recorriéndole la columna. A través de la placa metálica de su máscara, su respiración salía en intervalos cortos y mecánicos. Vio a los robots médicos entrar para llevarse a Melissa en una camilla. Vio a Todoroki salir del edificio sin una sola mancha de sudor, como si hubiera ido a dar un paseo. Izuku apretó su cuaderno negro. La derrota de Melissa le recordaba que el brillo y el heroísmo de All Might eran frágiles ante la fuerza bruta y la falta de piedad. Bakugo, al lado de Izuku, soltó un gruñido de rabia. Ese maldito bastardo mitad. Bakugo se giró hacia Izuku, agarrándolo de la pechera de su traje negro. Ya no había dudas. Melissa había caído. Ahora le tocaba al dictador entrar al tablero. El ambiente en la zona de pruebas ha cambiado. La derrota aplastante de Melissa a manos de la frialdad de Todoroki ha dejado un rastro de escarcha en el aire y una sensación de impotencia en los estudiantes. Pero cuando los nombres de Midoriya, Izuku y Katsuki Bakugo aparecen en la pantalla como oponentes, la tensión sube de grado. Ya no es una prueba escolar, es una colisión personal. El ambiente en la zona de pruebas ha cambiado. La derrota aplastante de Melissa a manos de la frialdad de Todoroki ha dejado un rastro de escarcha en el aire y una sensación de impotencia en los estudiantes. Pero cuando los nombres de Midoriya, Izuku y Katsuki Bakugo aparecen en la pantalla como oponentes, la tensión sube de grado. Ya no es una prueba escolar, es una colisión personal. Izuku se encuentra en la sala del núcleo. El silencio es casi absoluto, roto solo por el siseo rítmico de su respiración a través de los filtros de la máscara metálica. A su lado, Kyoka Hiro ajusta sus conectores con nerviosismo. Mira a Izuku y siente un escalofrío. Su traje negro parece absorber la poca luz que queda en la habitación. Oye, Midoriya, susurra Hiro, conectando sus hacks a sus botas para probar la frecuencia. Bakugo va a venir como un animal. Y Ida probablemente se quede cerca de la bomba para interceptarnos con su velocidad. ¿Cuál es el plan? No podemos simplemente esperar a que vuelen la puerta. Izuku no responde con palabras. Saca su cuaderno negro y escribe con una velocidad mecánica, casi violenta. Le muestra la página a Hiro. Bakugo no busca la bomba. Me busca a mí. Tú eres mis oídos. Necesito que me des su ubicación exacta a través de las paredes. No pelees con él. Si se acerca, usa tus ondas para crear distancia y corre hacia el núcleo. Yo lo interceptaré en el pasillo central. Hiro asiente, sorprendida por la claridad táctica. Entendido. Pero, ¿qué vas a hacer tú? Bakugo es pura potencia de fuego. Izuku vuelve a escribir, pero esta vez la letra es más oscura, los trazos más profundos. No lo sé, Kacchan es muy fuerte. Trataré de ganar tiempo hasta que termine la prueba. Izuku saca 2 de sus granadas de humo negro y las sopesa en su mano. Revisa los mecanismos de sus mangas. Las cintas de captura blancas están listas para saltar como serpientes. Hay miedo en sus ojos, pero también una resolución sombría que Hiro no logra descifrar. En el punto de entrada, Bakugo está haciendo crujir sus nudillos. Pequeñas explosiones saltan de sus palmas, iluminando su rostro con un resplandor anaranjado y frenético. Escucha, Bakugo. Ida intenta imponer orden, ajustando sus propulsores. El plan debe ser coordinado. Yo entraré primero para explorar el terreno y tú. Cierra la boca, 4 ojos.
Lo corta Bakugo, con una voz cargada de veneno. Tú quédate atrás y cuida que no se escapen. El maldito de Deku cree que puede entrar aquí, vestirse de negro y hacerse el misterioso. Voy a arrancarle esa máscara de la cara y voy a obligarlo a gritar mi nombre hasta que se le rompa la garganta. Bakugo se ajusta sus guanteletes en forma de granada. Está temblando, no de miedo, sino de una rabia acumulada durante meses de ausencia de Izuku. Para él, que Izuku esté allí, mudo y protegido por Aizawa y All Might, es el insulto final. All Might observa la pantalla principal. Sus dedos se clavan en el borde del panel de control. Melissa está en la enfermería, y ahora ve a su otro hijo espiritual a punto de entrar en una carnicería. Aizawa se cruza de brazos a su lado, con los ojos fijos en la silueta negra de Izuku. Ese traje, murmura Aizawa para sí mismo. No eligió el negro por estética. Lo eligió para desaparecer. Midori ya no va a pelear como un héroe, All Might. Va a pelear como alguien que no tiene nada que perder. All Might no dice nada, pero su frente se arruga. Nota que Izuku tiene la mano derecha permanentemente cerca de su bolsillo, donde guarda el teléfono. El símbolo de la paz no sabe lo de los mensajes de Toga, pero presiente que la mente de Izuku está en un lugar mucho más oscuro que este edificio de entrenamiento. Equipo B, villanos, y equipo D, héroes. La voz de All Might suena por los altavoces, esta vez con una nota de advertencia implícita. Comiencen. Bakugo sale disparado antes de que termine la frase, dejando un rastro de humo y chispas. Dentro del edificio, Hiro con sus hacks conectados le avisa al peliverde que Bakugo ya viene para acá con gran velocidad. Izuku cierra los ojos un segundo, escucha el siseo de su máscara y suelta su primera granada de humo negro, oscureciendo el pasillo por completo. Bakugo entró al tercer piso impulsado por una explosión masiva, rugiendo con una furia contenida. Sal de ahí, maldito Deku. Deja de esconderte como una rata. Lanzó una ráfaga de explosiones al azar para disipar el humo, pero el aire negro se cerraba instantáneamente tras cada estallido. Bakugo se detuvo, con los oídos zumbando, tratando de escuchar algo. De repente, un siseo metálico sutil recorrió el pasillo. SSSSSSSSHHHH. Ahí estás. Bakugo giró y lanzó un derechazo cargado de fuego, pero solo golpeó el aire frío. Desde el techo, una cinta de captura blanca descendió como una cobra. Se enroscó en el cuello de Bakugo y tiró de él hacia arriba con una fuerza mecánica brutal. Bakugo soltó un gruñido ahogado, logrando poner las manos en la cinta y detonar una pequeña explosión para liberarse, cayendo de pie de forma errática. Mientras tanto, en el cuarto piso, Ida intentaba avanzar con sus motores al máximo, pero se detuvo en seco al sentir una vibración sísmica. Bakugo. Reporta tu posición. Gritó por el comunicador. Conéctate a la frecuencia baja, Ida. La voz de Hiro resonó desde las sombras del techo. Earthbeat Distortion. Hiro clavó sus hacks en una tubería de ventilación, enviando una onda sónica que desorientó los sensores de equilibrio de Ida, obligándolo a tambalearse mientras el humo negro de Izuku empezaba a filtrarse por las rejillas, cegándolo. En el pasillo central, Bakugo finalmente encontró la silueta. Izuku estaba allí, de pie, su traje negro absorbiendo la luz de las explosiones de Katsuki. No se movía. Su máscara emitía ese sonido industrial, fragmentado. Dime algo. Bakugo se lanzó con un stun grenade, iluminando todo el pasillo con un flash cegador. Usa esa maldita boca. Izuku, previendo el ataque, cerró los ojos y siguió por el sonido de las botas de Bakugo. En el último milisegundo, se agachó, dejando que el puño de Bakugo pasara sobre su cabeza, y contraatacó con un barrido de pierna seco. Bakugo saltó para esquivar, pero Izuku ya había lanzado sus cintas desde las dos mangas. Las cintas se cruzaron en el aire, atrapando los brazos de Bakugo. Izuku tiró de ellas con todo el peso de su cuerpo, estampando a Bakugo contra el techo y luego azotándolo contra el suelo. Bakugo, escupiendo sangre, se levantó con una sonrisa demente. Eso es lo que quería. Pelea como si quisieras matarme. Bakugo lanzó un derechazo ya estudiado durante años por Izuku de tanto verlo. El peliverde tomó su brazo y lo estrelló contra el piso.
Cuando Bakugo cayó contra el piso, inmediatamente soltó una explosión con la mano izquierda en dirección a la cara del peliverde que dio de lleno, lanzándolo contra atrás hasta chocar contra la pared del pasillo. La cabeza de Izuku fue lo primero en impactar y la segunda explosión no se hizo esperar, llegando casi a instante, ya que el Pelicenizó se levantó con una mini explosión y lanzó otra para acercarse lo suficiente como para estallar una tercera en el pecho del peliverde. Bakugo, con una sonrisa retorcida, asesta una ráfaga de 4 golpes en la cara de Izuku, quien sin más remedio grita: «¡Aléjate!». Con una fuerza indescriptible, Katsuki sale disparado, rodando por el piso, dejando ver a un Izuku maltrecho, parte del traje quemado, y con un ojo que se empezaba a denotar que estaba quedando morado. «Profesor Mig, ¿no cree que esto es demasiado?», preguntó Kaminari con preocupación. All Mig no contestó, solo se delimitó a seguir viendo cómo se devolvía la situación. Izuku salió de la pared y se paró en guardia, temblando, mirando a Bakugo, quien ya se había levantado y lo estaba mirando. «¿Hasta que por fin hablas? ¿O es que acaso eres demasiado bueno como para usar tu Kirken, mi maldito nerd?». Izuku lanzó su armas de captura en dirección al pecho de Bakugo, pero fue claramente esquivado demasiado fácil por el psicópata Zenitsu, quien asestó otra explosión en el peliverde, la cual este intentó bloquear con sus 2 brazos. Cuando ésta se disipó, enseguida vio a Katsuki salir de detrás de la explosión con otro derechazo en dirección a su cabeza, al cual Izuku no tuvo tiempo de esquivar. Fue como si su mente saliera de este plano por un segundo. Un destello blanco pasó por sus ojos y al siguiente segundo se encontraba tirado de nuevo en el piso con la vista borrosa y con el supuesto héroe mirándolo con la mano levantada. «¿Listo, Deku?», dijo con una sonrisa de oreja a oreja, y cuando está por lanzar su explosión final: «¡Detente!», gritó el peliverde, dejando salir una gota de sangre que salía por su media máscara. El cuerpo del rubio se quedó estático, con los ojos de Katsuki mirando con odio a su antiguo mejor amigo, sin poder creer el que no se pudiera mover. «Falla». Es el siguiente grito del peliverde, haciendo que Katsuki lance la explosión preparada al techo, dejando caer pequeños escombros en su cabeza. Bakugo saltó hacia atrás y con una respiración gritó: «¡Toma esto, nerd de mierda!». Bakugo activó sus guanteletes de granada. El estallido fue colosal. Una lengua de fuego recorrió el pasillo, destruyendo las paredes de concreto. Izuku rodó por el suelo, sintiendo que su herida en el costado se abría finalmente. El traje negro empezó a humedecerse con un tono más oscuro de sangre, pero él no se detuvo. Se levantó entre las llamas, su figura recortada contra el fuego como un demonio silencioso. Sacó su cuaderno negro, pero no para escribir. Lo lanzó como una distracción hacia la cara de Bakugo. Cuando Katsuki lo apartó de un manotazo, Izuku ya estaba encima de él. Izuku no usó un puñetazo de héroe. Usó sus manos, entrenadas por la desesperación del callejón, para atrapar la mandíbula de Bakugo y presionarlo contra la pared. El metal de la máscara de Izuku chocó contra la frente de Bakugo. El sonido del filtro de voz cambió. Se volvió más agudo, más errático. «Detente». La voz de Izuku salió distorsionada, sonando como el chirrido de metal sobre metal, una frecuencia que hizo que los dientes de Bakugo vibraran de dolor. Bakugo sintió un miedo primigenio. Por un segundo, no vio a su amigo de la infancia. Vio un vacío negro que devoraba todo el ruido del mundo. Su mano, cargada con una explosión lista para disparar, se detuvo a milímetros del pecho de Izuku. En ese momento de parálisis, Hiro envió una señal. «Iida está fuera de combate. Lo atrapé en el 4º piso». Izuku no soltó a Bakugo. Lo mantuvo contra la pared, su respiración mecánica resonando en el silencio del pasillo quemado. Bakugo temblaba, no de debilidad, sino de una realización aterradora. Izuku no le tenía miedo a sus explosiones, Izuku le tenía miedo a lo que él mismo era capaz de hacer si perdía el control. Se acabó. La voz de All Might, quebrada por la preocupación, sonó por los altavoces. «Los villanos ganan. Midoriya, Bakugo, deténganse ahora mismo». Izuku soltó lentamente a Bakugo. Las cintas de captura regresaron a sus mangas con un chasquido metálico. Bakugo se desplomó de rodillas, mirando sus manos, sintiendo que por primera vez en su vida, alguien le había ganado no con poder, sino con una oscuridad que él no podía comprender. Izuku se dio la vuelta sin mirar atrás.
Su traje negro estaba desgarrado, su costado sangraba y su garganta ardía como si hubiera tragado cristales. Al salir al sol, se encontró con la mirada de Aizawa. El profesor no dijo nada, pero sus ojos inyectados en sangre le dieron un mensaje claro. Bien hecho.